Saludos, profe, espero que se encuentre muy bien. Vamos entonces a presentar el trabajo correspondiente a la tecnología blockchain. Mi nombre es Edwin Bustos Ocampo, de mi compañero Willington Gutiérrez. En esta parte entonces voy a sustentar cómo hicimos para simular el funcionamiento de blockchain a través de esta aplicación desarrollada en Python. Para ello nos valimos de dos clases, una que se llama block y otra que se llama blockchain. Esta clase block tenemos un constructor el cual recibe los datos, el hash previo y con la cual entonces almacena los datos en bloque y calcula el hash nuevo a través de la función calculateHash que hace parte de la misma clase, en este caso acá. Esta clase recibe el objeto y realiza la inscripción por medio del chat 256, el cual lo utilizamos en este caso con esta librería hashlib. Para continuar entonces explicando la clase blockchain, también tenemos un constructor el cual genera un nuevo bloque utilizando el método createGenesisBlock. Ese es el bloque inicial con el que arrancan los bloques en blockchain. En este caso le pusimos unos datos que es datos del bloque Génesis y lo inicializamos con un hash en cero. También tenemos el método addBlock, que es para adicionar el bloque. Básicamente lo que hace es generar un nuevo bloque, pero antes de ello él valida que el hash anterior pues corresponda correctamente. En caso tal de que no, nos va a mostrar en pantalla un error del bloque anterior, donde el bloque anterior no coincide. Esto pues con tal de que efectivamente lo que busca el tema de blockchain es la autenticidad y verificación pues de que la información no ha sido modificada. El hash pues obviamente se genera con toda la información del bloque, incluyendo el tema de los hash anterior y toda la información, de manera que se hace muy complicado poderla modificar. Y por último de esta clase tenemos un método que nos va a recorrer todos los bloques en un ciclo y nos va a mostrar de cada bloque la información, o sea, la data, el hash de ese bloque y el hash anterior del anterior bloque. Para ello, entonces ya nos generamos pues la ejecución, creamos un objeto de la clase blockchain, con esto se ejecuta el método de creación del bloque Génesis. Luego creamos un objeto de la clase block en la cual le pasamos los datos del bloque y la cadena del hash. Luego con este objeto ejecutamos de la clase blockchain la adición del bloque y le pasamos como parámetro el bloque anterior. De la misma forma en las líneas siguientes y por último el tema de mostrarnos cómo quedó la cadena de bloques. Para ello voy entonces a ejecutar y acá nos muestra el sistema, la generación del bloque Génesis que aquí vemos en la data con su respectivo hash de ese bloque y el anterior pues era 0 que fue como lo inicializamos. A continuación el siguiente bloque que fue los datos del bloque 1, el hash del propio de ese bloque y el hash anterior que nos debe corresponder, nos debe corresponder con el hash generado en el bloque inicial. De la misma manera, los datos del bloque 2, el hash de su propio bloque y este que nos debe corresponder efectivamente con los del hash del bloque 2. De esta forma, pues entonces vemos ahí efectivamente la cadena de bloques, cada uno con su propio hash y verificado con el hash anterior. Muchas gracias, Edwin, por la explicación. Como dijiste a comienzo del video, mi nombre es Willington Gutiérrez y voy a realizar una pequeña o breve explicación de la función hash criptográfica de SHA-256. Antes de comenzar, quisiera primero pues revisar o recordar un tema de funciones y operaciones que utiliza este hash. Entonces comenzamos primero con la
operación o el operador NOT. Este operador pues se maneja bit a bit y lo que hace es una negación del bit o del dato que se tiene. En este caso, pues, digamos que la función original tiene un 0, entonces con el operador no me la cambia a 1, y si tengo un 1, pues me la cambia a 0. Acá en el ejemplo podemos ver ilustrado un código binario de 8 bits, los cuales después de pasar de hacer la operación no, pues cambia sus valores de 0 a 1 y de 1 a 0. Adicionalmente vamos a realizar también otro recorderis con el operador AND. Este también se maneja bit a bit. Lo que sí requiere este es una operación de dos funciones binarias. En este caso, pues tenemos P con un valor de 0 y Q con un valor de 0, para lo que nos da en el operador AND un 0. Ese realmente es como conocido como el operador Pokémon en la multiplicación, ya que podemos ver que es 0 por 0 a 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y realmente cuando los dos son 1, el resultado de la es 1. Para este ejemplo podemos ilustrar tanto este número binario eh, operado con este otro en la función o en el operador de AND, donde podemos ver que 0, 1 da 0, 1 y 1 da 1, 1 y 1, 0, y así sucesivamente. Vamos entonces a revisar ahora el operador XOR. Este también requiere de dos funciones binarias. En este caso, pues tenemos unos valores para P y otros para Q, y operando el XOR, la regla aquí es que deben de ser diferente para que el operador XOR dé 1. En caso de que sean iguales ambos, el operador XOR da 0. Para el ejemplo, pues aquí ilustrado, podemos ver que 0 y 1 son diferentes. Entonces me da 1, 1 y 1 es igual, entonces me da 0. Igualmente para este y sucesivamente. Este hash criptográfico también maneja un operador de suma denominado mod 232. Lo que se hace es elevar el 2 a la 32, donde nos da un resultado de 4.294.967.296. Este sí es un tema ya de operaciones decimales. Entonces, para este ejemplo, vamos a coger las dos funciones que teníamos binarias. En este caso, A y B, lo que hacemos es convertirlos a números decimales, ya que esta función mod32 tiene como base decimal. Entonces, lo mismo hacemos para B. ¿Sí? Aquí lo que hacemos entonces es sumar tanto A como B y luego sacar el mod 232, que en este caso pues es este dato de los 4.294 millones. Este resultado nos da, en este caso, 351, y lo que hacemos nuevamente es convertir el 351 a número binario. ¿Sí? Como este Windows 32 trabaja también con base 32 bits, lo que hacemos es entonces autocompletar la base pues, que nos dio este binario con ceros, con la idea de completar los 32. En este caso pues tenemos 2, 4, 6, 8 y 9 dígitos del binario. Entonces lo que hacemos es terminar de completarlos con un ceros para completarlo, para que quede completo a 32. Bueno, otra de las funciones que utiliza este hash es uno que se denomina write protect. Este write protect sí es en base binario, y lo que se hace es rotar cuantas veces se requiera. Entonces, en este caso, pues digamos que x es nuestra función binaria y n, pues en este caso van a ser dos veces. Entonces, tenemos la expresión en binario. Lo que hace es que el dígito inicial pues pasaría a la segunda posición,
en la rotación, o sea que hace un desplazamiento hacia la derecha, y el último dígito de la cadena binaria pasaría al comienzo de la cadena. Aquí podemos visualizar muy bien el último, que es un 1, pues pasaría en la primera rotación, en la primera posición. Así para la segunda rotación, también con la misma lógica, desplazando cada dígito hacia la derecha, ya vemos que aquí termina un 0, el cual ese estaría en la primera posición en la segunda rotación. Todo esto dependiendo del número de veces que se rote en el right rotate. Otra función muy utilizada es el right shift. Este right shift lo que hace también es un tema como de rotación n veces. Se maneja sobre binario, con la diferencia en la anterior, el último dígito que se tenía en la cadena binaria es eliminado y reemplazado por un 0, siempre por un 0 al comienzo de la nueva cadena o de la nueva rotación. Entonces, en este caso vemos que esta función o este número binario que terminaba en 1 se elimina y es reemplazado por un 0 al comienzo de la cadena del binario. Para la segunda rotación, pues vemos que ya el último era un 0, este es eliminado y es reemplazado por otro 0. Así se maneja el right shift. Otra de las funciones que maneja Shadow 56 y también con el tema de compresión es el sigma. Más adelante vamos a ver y entender un poco más sobre las palabras 17 a la 64, que hace referencia a una matriz y son las posiciones de estas palabras. Normalmente los primeros 16 dígitos eh, se manejan de una forma y estos siguientes, que son del 17 al 64, según ese arreglo o esa matriz, se manejan bajo esta función sigma. Tenemos entonces una función sigma en cero, y la cual utiliza un right rotate, ¿sí? De la palabra, de la posición de la palabra. Este hace 7 veces este proceso de rotación, ¿sí? También para la palabra, pues que estemos parados en esa matriz, hace otro right rotate 18 veces y hace un, un right shift, ¿sí? 3 veces en la palabra donde estemos y después de este resultado que hace de rotate y de right shift, lo que hace es hacer un XOR entre ambos. Entonces, el resultado de este primera rotación de 7 veces hace un XOR con el de 18 y este resultado hace un XOR con el resultado del right shift. También utilizamos una función sigma 1. Este es lo que hace igual a lo anterior, es que tiene pues un tema de rotación, pero ya con n veces o con mayor veces. En este caso, pues a la palabra se le rota 17 veces en la posición que estén. Para la siguiente se le hace 19 veces, se le hace un right shift 10 veces. También se opera con el XOR los resultados allí obtenidos. Para el tema de compresión del hash, pues, digamos que vamos a manejarlo con una página 1, donde se tiene una función de comprensión que se llama choose. Este choose utiliza siempre 3 arreglos, ¿sí? Cada uno de ellos de 32 bits, eh, y lo que hace realmente es coger los valores que tengan X, hace una con los valores en Y, también hace un NOT a los valores de X y un AND a los valores de Z. Los dos resultados de esto hace un XOR y esa sería la función choose. También encontramos una función que se llama majority. Esta majority también acepta 3 arreglos, cada uno de 32 bits. Y lo que hace es que los valores de X hacen un AND con los de Y. Nuevamente los de X unan con los Z y los Y unan con los Y unan con los Z. Estos resultados les hace un XOR entre ellos.
La parte de la comprensión la hace a través de una función denominada sumatoria. Esta sumatoria también a veces sumatoria cero, donde acepta solo un arreglo de 32 bits. Para esto, lo que hace es que la posición que se tiene hace un byte rotate dos veces, ¿sí? Para la posición 13 y últimamente le hacen un otro byte rotate de 22 veces, ¿sí? Estos resultados los opera luego con un XOR entre ellos. También tenemos una función supletoria es el número de veces que la rota. En este caso se hace 6 veces, luego 11 y luego 25 y entre ellos se opera con un XOR. Ahora vamos a proceder con el relleno y la composición del hash. En este caso, pues vamos a ilustrarlo con un mensaje que sería hola. Este hola tiene 5 millas porque las comillas también son un carácter y alterar el hash. Cualquier cambio que se tenga sobre la cadena, pues altera el resultado del hash. Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es dividir por caracteres la palabra, es hola, y esa la convertimos en códigos binarios. Entonces, para que tenemos este valor, para el oeste, para la L y para el ¿sí? Este mensaje debemos de concatenarlo todo para tener como un mensaje M en bits, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estos 8 primeros dígitos son los de H, los siguientes son los de la y así sucesivamente. Este trabajo de 32 bits perdón, lo que hacemos es saber cuántos bits tiene en total. Entonces, como tenemos 4 caracteres, los multiplicamos por 8 bits que tenemos cada resultado y esto nos da una palabra con una conformación de 32 bits en total. Entonces, para este tema de compresión, como regla, siempre hemos de agregar un 1 al final de la cadena. Entonces, vemos que la cadena inicial de 32 bits termina en 1 y adicionalmente vamos a agregar este 1 que nos solicita la norma, la regla. En nuestro caso ya quedaría un total de bits de 33, o sea, esa composición de cadena ya son de 33 dígitos. Luego vamos a operar con la idea de agregar x ceros dependiendo de una fórmula, la cual es x igual a 448, que es fórmula, si es una constante de la fórmula, menos la longitud original del mensaje, en este caso menos 33 y menos 32. Calculamos inicialmente que es constante de la fórmula como 512. ¿Sí? Esta fórmula. Todo lo primero que hacemos es operar los paréntesis, ¿sí? Y a ese resultado de 415, pues luego le operamos con el 512, que sería pues como el residuo de la división, dándonos también 415. Y podemos ver una pequeña ilustración de cómo se va a formar la cadena eh, del SHA-26. Entonces, 32 bits que teníamos pues inicialmente, más uno que es de Relay, más los 415 que tenemos que agregar después de esta fórmula, que es la cantidad de ceros agregadas, ¿sí? Y luego hacemos un, eh, un extendido a 64 bits. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra cadena inicial, que era esta de 32 bits, ¿sí? Lo que hacemos es coger el número 32 como decimal y lo ponemos a binario, ¿sí? Eh, con este resultado, lo que hacemos es agregar eh, la cantidad de ceros que nos queda restante. Entonces, en este caso, pues agregamos 58 ceros,
¿sí? Para terminar de completar el extendido de 64. Eso quería decir que el 32 pues tiene 2, 4, 6 dígitos y nos hace falta 58 para convertirlo a 64. Es por eso que se le agregan inicialmente estos ceros a la cadena. Ya finalizando, pues podemos ver que nuestra cadena extendida pues ya queda en de 512 con estos 68 bits adicionales que agregamos. El paso de es la división en N piezas, ¿sí? Este hash pues trabaja con una división en base a 512 bits. A muchos les puedo dar un relleno 1024, 2048, todo en múltiplos de 512. Entonces lo que hacemos es operar ese valor que nos dio, pues dividido 512, que es la base, y nos da el número de piezas a trabajar. En este caso, pues, solamente vamos a trabajar con una sola pieza de 500. SHA-256 utiliza unas variables conocidas como hash. Esos hashes son 8, ¿sí? Inicialmente, digamos que esos son los valores reales, ¿sí? Así se inicializan las variables y ya con el tema de ir rotando los hash, pues estos valores van cambiando. Todos estos valores se van agregando en unos registros de estados que normalmente se determinan por las letras de la A a la H. Esta H pues, es diferente a la A. Entonces, digamos que en el primer registro A pues, se guarda la variable del hash 0, en la B hash 1 y así sucesivamente. También se cuentan con 64 constantes. Estas sí no tienen variación. Son 64 constantes con las cuales también opera el SHA-256 en la elaboración de su hash. Recuerden que pues, les había hablado anteriormente de una composición de piezas sobre de una matriz que correspondía a 64 puestos, digámoslo así. Entonces, las primeras 16, ¿sí? Eh, son correspondientes a lo siguiente. Se debe acoger el arreglo pues, de 64 posiciones y en las primeras 16 partes son obtenidas de 32 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que todo ese cadena que teníamos de 512 la dimos en 16 piezas para que nos quede 32 cada una pieza, ¿sí? Y así poder llegar a operar de la siguiente forma. Entonces, para cada parte, hago aquí una relevancia. Este trabaja con 32 bits. Es por eso que se dividen los 512 en 16 para que de 32 quedaríamos con sus 24 posiciones o piezas. Para las partes de las 17 a las 64 debemos de aplicar la siguiente fórmula. Este más no es suma aritmética, este más hace referencia a la suma modos 32. Entonces, hace un sigma 1, ¿sí? De la posición n, digamos que si estamos operando las iniciales sería la posición 17, n 2, o sea que sería la posición 15, sumamos de 32, si hacemos un ejemplo con 17, esta es la posición 17 menos 7, o sea que es la 10, suma menos 32, que está más que acá. Luego se hace un sigma 0 de la posición, ¿sí? En este caso, que se va a la 17, menos 15 sería la posición 2. Aplicamos una de las 32 y la posición, pues en este caso, pues inicialmente se hace de restantes ya perdería la posición 1. Esta función de comprensión de las piezas se hace para todos los se hace es una factorada, ¿sí? Inicial más sumatoria 1 del registro E, ¿sí? Que va a tener las que entre más a sub 2
otros de, de la, de la posición F y G de los registros, ¿sí? Más, así que estamos en su geometría 32 de la constante y también sobre la variable. También manejo temporal 2, en el cual también se hace con un bloque, digamos que la que pasa se pega y la que sobre los bloques, o sea, aquí hacen este paso a paso por cada uno de los registros con la idea de ir formando eh, el tema de comprensión del hash. Para lo último, el registro debe quedar con el temporal 1, mundos 32 de la temporada 2. Todos estos nuevos fraccionales en registros, que no va a ser el registro que teníamos inicialmente más el obtenido en esta ronda. Así se hace para cada uno de los grupos que se requiera. Y ya para finalizar, pues el algoritmo eh, resultante después de dar todas las vueltas es obtener los valores de cada hash, en este caso del 0, 7, serían los otros que comentamos inicialmente, y lo que hacemos es convertir esos valores binarios en hexadecimal para obtener un resultado así parecido a este, que este hace referencia al ejemplo que hicimos de la palabra